Hola, ¿cómo están? Soy Efraín Benzaquén y les traigo un video sobre el vaso. Ahí vamos. Muy bien, vamos a empezar con las generalidades del vaso. Hay que decir que es el órgano linfático más grande, que pesa entre 150 y 200 gramos, que tiene la forma y el tamaño de un puño, dicen los libros, aunque puede ser un poco más grande, unos 12 centímetros. Se ubica en el hipocondrio izquierdo y está rodeado por una densa cápsula de tejido conectivo que tiene células contráctiles y que emite trabéculas que son cortas, son parciales, no van a dividir el órgano, no lo van a tabicar. Continuamos. Bueno, ¿cuáles son las funciones del vaso? En primer lugar, lo que tenemos que decir es que el vaso realiza una función que se llama hemocateresis, que consiste en la remoción y destrucción de los elementos formes de la sangre viejos y dañados, glóbulos rojos y plaquetas. Obviamente, con la digestión de estos glóbulos rojos se produce el reciclaje de la hemoglobina utilizando tanto el hierro como los aminoácidos que de esta derivan. También tiene una gran función inmunológica, porque así como los ganglios linfáticos van a filtrar a la linfa para producir la respuesta inmunológica, para estimular la respuesta inmunológica, el vaso va a filtrar a la sangre y cualquier antígeno que llegue al vaso, ya sea de un microorganismo, de un tumor, etcétera, va a ser presentado a los linfocitos y se va a producir la expansión clonal, con lo cual permite la proliferación y la activación de linfocitos tanto B como T, es decir, respuesta humoral, porque de los linfocitos B van a generar anticuerpos, y respuesta celular de los linfocitos T colaboradores y citotóxicos. Además, es un gran reservorio de sangre y en muchas especies estas células, en muchos mamíferos, estas células contráctiles, en caso de que se necesite un mayor flujo sanguíneo por una hemorragia, por lo que sea, se contraen y devuelven a la sangre una gran cantidad de glóbulos rojos y plaquetas. También en muchas especies el vaso tiene una capacidad hemopoyética, es decir, generar células sanguíneas. Esto en el ser humano puede pasar en caso de un problema en la médula ósea, pero tiene la potencialidad de eh, albergar células madre pluripotenciales para formar células sanguíneas. Y otro tema importante es que por ser un gran reservorio de sangre y por una circulación semiabierta, en caso de una ruptura de la cápsula del vaso, se puede producir una hemorragia mortal. Estas son las principales funciones y las principales características entonces de este órgano. Continuamos. Bueno, ¿cómo es la organización del vaso? Desde el punto de vista estructural se reconocen repetitivamente dos sectores, un sector que llamamos pulpa blanca, que tiene importantes cúmulos de linfocitos que generalmente están rodeando una arteriola, y otro sector de pulpa roja, que es rica en vasos y en células sanguíneas, así como en esas estructuras que están para filtrar la sangre, que son las células reticulares, las células dendríticas y los macrófagos. Todo esto lo vamos a ver con muchísimo más detalle. Y lo interesante es que se llama pulpa blanca, la zona que está llena de linfocitos, porque en fresco se ve más clarito, más blanco, mientras que la zona que está invadida por una gran cantidad de eritrocitos se llama pulpa roja. En los preparados con H&E, la pulpa blanca se va a ver bien basófila y la pulpa roja se va a ver bien eosinófila y roja por la hemoglobina. Continuamos. Bueno, ¿cómo es la estructura entonces desde el punto de vista histológico del vaso? Vamos a encontrar una cara convexa, lisa, y una cara cóncava que tiene protusiones, abolladuras, y es por donde ingresa el ilio, que trae la arteria esplénica, por donde sale la vena esplénica, nervios, vasos, linfáticos, etc. Esto de los linfáticos es controversial porque hay libros que dicen que el vaso no tiene linfáticos y otros que sí. Eventualmente, si los tiene, salen por el ilio. Otro tema interesante es que esta cápsula que recubre al vaso y que emite tabiques incompletos tiene células contráctiles. Según el libro de la doctora Brusco son células de músculo liso, según el Ross son miofibroblastos, igual son muy parecidos porque ustedes recuerden que los fibroblastos y las células de músculo liso derivan de una misma célula madre y que las dos tienen la capacidad de sintetizar la matriz extracelular, así que a los fines prácticos es lo mismo. Lo importante es que estas células se pueden contraer y en muchos mamíferos la contracción de esta célula vuelca a la sangre una gran cantidad de eritrocitos y células blancas que están, y plaquetas también, que están contenidas en el vaso, es decir, que el vaso funciona como reservorio de sangre.
Bueno, esta cápsula emite tabiques cortos que no alcanzan entonces a subdividir el órgano y ustedes recuerden que se repiten zonas de pulpa roja, como vemos acá en la imagen, más eosinófilas y zonas de pulpa blanca, estos cúmulos basófilos. Todo esto lo vamos a explicar con más detalle, así que no se preocupen. Continuamos. Bueno, el tema parénquima y estroma. El estroma comprende células y fibras reticulares que forman una malla de sostén, aunque tienen una funcionalidad estas células a las que llamamos estroma, mientras que el parénquima está constituido por todos los elementos de la sangre, es decir, glóbulos rojos, plaquetas, linfocitos B y T, sobre todo muchos linfocitos, y macrófagos, células dendríticas y otras células o células interdigitadas. Estas dendríticas o interdigitadas son células que están a los fines de mostrarle antígenos a los linfocitos y producir una expansión clonal. Es decir, los macrófagos son células que fagocitan, digieren y exponen sus moléculas antígenos, mientras que estas células dendríticas o interdigitadas simplemente fijan antígenos en sus membranas y se los muestran, se los presentan también a los linfocitos T, pero sin hacer la fagocitosis y la digestión. En fresco, como les decía, se distingue la pulpa roja, rica en eritrocitos, de la pulpa blanca, rica en linfocitos, pero estas estructuras, como ustedes observan acá, se ven basófila, la pulpa blanca, y más eosinófila, estos sectores más pálidos, más eosinófilos, son la pulpa roja. Continuamos. Bueno, vamos a explicar un poco cómo es la circulación a nivel del vaso. El concepto importante es que el vaso es un órgano sanguíneo, es un órgano que filtra a la sangre. Además de ser reservorio de sangre, produce lo que se llama hemocateresis, que es limpiar de la sangre los glóbulos rojos y plaquetas viejos y en desuso, sobre todo los glóbulos rojos viejos y o dañados, es decir, que ya no cumplen bien su función, y además es un órgano linfático en el sentido de que va a captar aquellos antígenos que se encuentran en la sangre, ya sea porque vienen con microorganismos, tumores, etcétera, y va a producir una respuesta inmunológica. Por eso hay nódulos linfáticos que están mostrando que se está produciendo una expansión clonal de linfocitos que van a reaccionar contra esos antígenos. ¿Cómo es la circulación del vaso? ¿Cómo es la circulación de la sangre para que el vaso la pueda filtrar? Bueno, ingresa a la arteria esplénica, rama del tronco celíaco, y se empieza a dividir. Esa división forma lo que se llaman las arterias trabeculares. Se llaman trabeculares porque van acompañadas por estas trabéculas de tejido conectivo que además tienen células contráctiles. Desde las arterias trabeculares se proyectan ramas que van a empezar a estar rodeadas por linfocitos, formando lo que llaman las vainas periarteriolares, que es lo que forma la sustancia blanca en sí, como vemos en la imagen. ¿Ven? Estas son las arterias trabeculares que van acompañadas por tejido conectivo, y de estas arterias trabeculares se forman estas arterias que empiezan a estar rodeadas por vainas densas de linfocitos. Estas arterias que están rodeadas por linfocitos, a su vez, dan distintas ramas que se llaman arterias peniciladas, porque, como ven acá en la imagen, se abren varias a la vez, formando como una especie de pincel. Y de las arterias peniciladas se pueden distinguir arterias pulpares que van a terminar formando sinusoides, o arterias envainadas, que acá no están representadas, pero van a estar rodeadas por una gran cantidad de macrófagos y terminan abriéndose a la pulpa del vaso, lo que llaman los senos venosos. Obviamente, esta sangre que es extravasada, en la que se llama la circulación abierta del vaso, luego tiene que regresar a la sangre a través de las paredes de los sinusoides esplénicos. Esto lo vamos a ver, es decir, los sinusoides que se continúan de lo que llamamos las arterias pulpares. Entonces, repasando, la arteria esplénica da ramas a través del tejido conectivo que se llaman arterias trabeculares. Estas arterias trabeculares dan ramas que empiezan a rodearse por vainas de linfocitos, que es lo que forman las vainas periarteriolares, que dan origen a lo que es la sustancia blanca del órgano, y de estas arterias se dividen las arterias peniciladas, o sea, en forma de pincel, se abren varias arterias
Algunas se continúan en sinusoides esplénicos y otras se abren a los senos venosos. Continuamos. Bueno, vamos a ver con más detalle entonces este asunto de la pulpa blanca. Lo que vemos en la pulpa blanca es que cuenta con una arteriola que está rodeada por un grupo de linfocitos, es decir, hay una arteriola centrofolicular rodeada por una acumulación de linfocitos. Esto se llama PALS, que quiere decir vaina linfática periarterial, por supuesto, de su sigla en inglés. En fresco estas zonas se ven blanquecinas, mientras que con HI obviamente son muy basófilas por la gran densidad de linfocitos. Cuando en estas zonas de la sustancia blanca, de la pulpa blanca, se produce una respuesta inmunológica, se forma un nódulo linfático, un folículo linfático que va a tener un centro más claro y va a desplazar a la arteria hacia la periferia. Y toda esa estructura formada por el folículo linfático, la arteria desplazada hacia la periferia y el manto periférico, linfocitos más densos, se llama corpúsculo de Malpighi, y todo esto lo vamos a ver después en detalle. Fíjense, se distinguen tres estructuras en el corpúsculo de Malpighi. Un centro germinativo donde hay macrófagos, células de sostén y sobre todo hay cromatina laxa por la gran presencia de linfoblastos haciendo mitosis y de plasmocitos, que son células productoras de anticuerpos. Luego tenemos una zona marginal o zona del manto que rodea a este centro de una basofilia más pálida. Este manto tiene una basofilia más densa porque está compuesto por linfocitos maduros bien empaquetados, y como vemos la arteriola queda desplazada hacia los laterales del folículo linfático, es decir, sobre la zona del manto. Continuamos. Bueno, por otro lado, la pulpa roja. En la pulpa roja vamos a distinguir tres elementos. Los sinusoides venosos, que son difíciles de ver en los preparados con HIE, pero se puede ver la luz de estos sinusoides como zonas más claras, aunque a veces se colapsan. Los cordones esplénicos de Billroth o Billroth. Estos cordones esplénicos no son más que cordones de linfocitos y células de sostén que van a estar rodeando y como encauzando a los senos venosos, y los senos venosos, que es la gran mayoría de las estructuras claras que vemos acá, que tienen que ver con sectores de circulación abierta de la sangre, donde los eritrocitos y los linfocitos fluyen libremente y se vinculan entre sí. Continuamos. Bueno, vamos a ver entonces con un poquito más de detalle los muy particulares capilares sinusoides esplénicos. Los capilares venosos son capilares venosos, es decir, ya estas estructuras se forman en la zona de retorno de la circulación, es decir, donde ya la sangre empieza a volver hacia el corazón. Y tiene un endotelio muy particular, que en vez de ser circular como el resto de del endotelio de todo el cuerpo, tiene una disposición longitudinal formando una especie de bastones. Y a su vez, la membrana basal de este endotelio, que acá está representada en verde, empieza a formar estructuras anulares, es decir, en anillos como que encierran, como que unen a estos bastones, y son acompañadas por fibras reticulares y por proyecciones citoplasmáticas de células reticulares. Las células reticulares emiten prolongaciones que van a rodear a los sinusoides y obviamente están recubiertas por fibras reticulares que ellas mismas sintetizan. Y a su vez va a haber una relación muy especial con los macrófagos, que se van a interdigitar entre las células endoteliales bastoniformes y van a emitir prolongaciones hacia adentro del vaso y hacia la periferia. Los eritrocitos, que habían sido extravasados a partir de las arterias, como habíamos visto antes, que terminaban en sinusoides abiertos, desde los senos venosos, tienen que volver a la circulación, y para volver a la circulación tienen que atravesar los espacios que dejan entre sí estas células endoteliales en formas de bastón. Aquellos eritrocitos que hayan perdido flexibilidad no van a poder pasar, entonces van a ser fagocitados por los macrófagos. En cambio, los eritrocitos jóvenes que tienen una gran flexibilidad pueden pasar perfectamente por las endijas que dejan las células endoteliales y así vuelven a la circulación general. De esta forma, el vaso
va a ser la hemocateresis, es decir, va a sacar de la sangre, va a remover de la sangre y va a fagocitar con sus macrófagos a todos los linfocitos viejos y dañados. Los que no sean fagocitados en el vaso van a ser fagocitados en el hígado por las células de Kupffer, porque recuerden que toda la sangre del vaso va a través de la vena porta hacia el hígado. Así que va a haber un segundo filtrado a nivel del hígado, es decir, el rol que cumple la pulpa roja de hemocateresis en el vaso lo complementan las células de Kupffer en el hígado. Y otra función que van a tener estos macrófagos, que emiten prolongaciones hacia la luz, al igual que en el hígado, hacia la luz de los sinusoides y hacia la parte externa también, otra función, les decía, es ir captando posibles antígenos, posibles microorganismos que circulan en la sangre para fagocitarlos y producir una respuesta inmunológica como hacen los macrófagos en todo el organismo.